Salir de la OTAN se ha convertido en uno de los principales objetivos de los partidos políticos franceses, y lo han incluido entre sus promesas electorales. Solo los partidarios del presidente Emmanuel Macron prefieren mantenerse en la alianza militar, aunque con ciertas reservas. Francia vive ya una agitada campaña electoral, a pesar de que la cita con las urnas que designará al futuro jefe del Estado está fijada para el mes de abril. Entre las diferentes fuerzas políticas existe un consenso casi generalizado sobre la necesidad de abandonar el mando integrado de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, y confiar la defensa a su propia fuerza nuclear. Desde la izquierda más radical a la derecha más conservadora, pasando por los ecologistas y por algunos de los candidatos del centro-derecha, todos pugnan por vestirse con el uniforme del general Charles de Gaulle, que en 1966 decidió alejarse de la organización militar para, según sus palabras, recuperar el ejercicio de su soberanía y no poner nunca más sus tropas a disposición de la OTAN. La osadía del entonces presidente y comandante en jefe es ahora celebrada por las dispares fuerzas políticas francesas, que intentan utilizar en sus programas la humillación sufrida por su país en episodios como la retirada y evacuación de tropas y civiles de Afganistán, y la estocada por la espalda asestada por Estados Unidos, Reino Unido y Australia en el proyecto de submarinos atómicos, AUKUS, que dejó fuera de concurso el acuerdo firmado entre París y Canberra. OTAN, no. Rusia, si nadie duda en Francia de que el verdadero mando político y militar de la OTAN está en Washington después de Cristo, y no en Bruselas. Y todos, incluido el presidente Macron y su formación política, la República en Marcha, REM, se sienten traicionados por el que creían era su amigo americano, el presidente Joe Biden, vencedor en las urnas del incontrolable y crítico Donald Trump, el representante del partido Los Republicanos, LR, mejor situado en los sondeos. Javier Bertrand, ha pedido una cumbre extraordinaria de la OTAN en la que Francia plantee su salida del mando militar integrado de la organización. Bertrand enfatiza la fiebre soberanista generalizada en su país afirmando que ya no somos vasallos de Estados Unidos, y añade que hay que reanudar rápidamente el diálogo a alto nivel con Rusia. LR intenta obviar que fue el presidente Nicolas Sarkozy, su todavía líder espiritual, quien reintegró a Francia en el mando militar de la Alianza Atlántica, en 2009. La decisión de Sarkozy fue duramente criticada por dirigentes socialistas de la época, como Lionel Jospin o Laurent Fabius, que lo interpretaron como una muestra de subordinación a Washington. El actual Partido Socialista, o lo poco que queda de él, no es tan categórico. Su jefe de filas, Olivier Faure, prefiere hablar del paraguas de protección agujereado de la OTAN. La principal formación de la izquierda, la Francia insumisa, LFI, de Jean-Luc Mélenchon, no ha necesitado referirse a los acontecimientos de Afganistán y el AUKUS para reiterar lo que incluye en su programa desde la creación del partido. Mélenchon insiste en que Francia no tiene nada que hacer en la OTAN, una organización que, según él, no tiene sentido pues fue creada para hacer frente a la URSS y la URSS ya no existe, y que responde al nombre de Alianza del Atlántico Norte pero lleva más allá del Atlántico, tanto en el norte como en el sur. LFI en un extremo y Rassemblement National, Agrupación Nacional, en el opuesto, coinciden absolutamente en el rechazo a mantenerse en la OTAN. Marine Le Pen, candidata por tercera vez al Elíseo, añade un matiz: abandonar la organización o bien transformarla en una alianza para combatir el islamismo. RN también considera que Francia ha sido traicionada por Joe Biden y reitera como su rival Mélenchon la necesidad de establecer un diálogo abierto con Rusia, además de cancelar las sanciones europeas contra Moscú. Si todos los partidos mencionados recalcan su ánimo anti-OTAN y su enfado con Estados Unidos es también porque se ven espoleados por el empuje del candidato, todavía no declarado oficialmente, que lleva camino de desbancar en los sondeos a Marine Le Pen como rival directo del presidente Macron en la segunda y definitiva segunda vuelta electoral. El periodista y escritor Éric Zemmour mantiene desde hace años que la alianza militar occidental es un lugar donde los norteamericanos cocinan y los europeos lavan la vajilla. Zemmour considera a la OTAN como un gendarme de Occidente que, nacido para contrarrestar el poder de la URSS, una vez está desaparecida se ha inventado misiones para legitimar su existencia, como el aplastamiento de Serbia o de Irak. En sus escritos previos a la última crisis con Francia, Zemmour trataba a la OTAN de pato sin cabeza, pero todavía vivo.
No de palmípedo, pero sí de cerebro muerto trataba el propio presidente Macron a la OTAN, que criticaba así la actuación en Siria de los poderosos miembros de la organización Turquía contra los kurdos aliados de París y Washington. Otra cosa es que el presidente francés plantee, como la mayoría de sus rivales, la salida de su país del mando integrado de la Alianza Atlántica. Su ministra de Defensa, Florence Parly, asegura que dentro de la OTAN el diálogo político es inexistente, pero no aboga por la salida, aunque advierte de que la razón de ser de la organización militar no es la confrontación con China. Forzado por el ímpetu soberanista de sus contrincantes políticos, a lo máximo que Macron puede llegar es a utilizar la crisis con Washington para insistir en su anhelo de autonomía estratégica de Europa. Emmanuel Macron es uno de los pocos líderes del viejo continente y de la Unión Europea que aboga por una Europa de la defensa, una quimera que, al menos, el dirigente francés querría aprovechar para vender a sus socios el armamento producido en su país. Hasta ahora, ni para ese fin ha servido, aparte de la compra de 3 fragatas por Grecia, país con el que Francia ha firmado un acuerdo de defensa mutua. Una especie de mini-OTAN en secuencia Paz de Deux. El acuerdo de cooperación en materia militar entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia tendrá implicaciones para la OTAN, afirmó el canciller francés Jean-Yves Le Drian. El responsable de Exteriores adelantó que, debido a las nuevas circunstancias, París está preparando un nuevo concepto estratégico de la Alianza Atlántica. Por iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, la OTAN comenzó una revisión del concepto de alianza. El trabajo sobre el nuevo concepto estratégico se llevará a cabo durante la próxima cumbre de la OTAN en Madrid. Obviamente, lo sucedido influirá en la definición de esta estrategia, aseguró Jean-Yves Le Drian. Aparentemente, el jefe de la diplomacia francesa evocó el megacontrato de submarinos alcanzado por Francia y Australia, torpedeado recientemente por Estados Unidos, tras el anuncio de un nuevo pacto militar entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. En declaraciones al canal público France 2, Le Drian tachó lo sucedido de un gran abuso de confianza y desprecio por parte del trío anglosajón. Poco antes, había tachado esa actitud de una estocada por la espalda. Hemos llamado a nuestros embajadores de Estados Unidos y Australia para tratar de comprender y mostrar a nuestros antiguos países socios nuestro gran descontento, que realmente existe una grave crisis entre nosotros, justificó la medida el ministro. El canciller también dictaminó que la crisis pesará mucho en la definición del nuevo concepto. Europa debe dotarse de su propia brújula estratégica y esto estará bajo la responsabilidad de Francia en el primer semestre de 2022, añadió, refiriéndose a la presidencia francesa en la Unión Europea a partir del 1 de enero. Tras la retirada de los estadounidenses de Afganistán, sin consultar a sus aliados, y la nueva crisis submarina, si los europeos no sienten que para permanecer en la historia deben unirse y defender juntos sus propios intereses, entonces su destino será totalmente lamentable, insistió Jean-Yves Le Drian. El pasado 15 de septiembre, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron un nuevo programa de asociación en materia de defensa, denominado AUKUS, que en la primera fase supone la construcción de 8 submarinos nucleares para el país oceánico. Al día siguiente, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunció que su país rompe un contrato de submarinos convencionales de casi $66.000 millones con la francesa Naval Group. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a los países de la UE a no crear un organismo que le haga competencia a la alianza, formando sus propias fuerzas de respuesta rápida en un momento en el que los miembros del bloque militar se enfrentan a supuestas amenazas por parte de Rusia y China. Según el jefe de la OTAN, es necesario que eso se ajuste a los esfuerzos más amplios para fortalecer la OTAN, porque necesitamos unir las fuerzas de Europa y América del Norte para enfrentar a Rusia, actuando cada vez más agresivamente hacia el equilibrio de poder mundial. También está China. Por lo tanto, debemos mantenernos unidos y protegernos mutuamente, en calidad de Europa y América del Norte. Juntos somos más fuertes y estamos más seguros, destacó el jefe del bloque militar. Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, durante una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel, en Varsovia declaró que la Unión Europea debe tener su propia fuerza militar.
Soy partidario de que nosotros, como Europa, tengamos una fuerza militar, que tengamos fuerza de contención, dijo el jefe del gabinete polaco. Además, la UE lleva varios años discutiendo la llamada brújula estratégica, una estrategia general de defensa y seguridad de la Unión para los próximos 5 o 10 años. Se trata de un programa que debe reflejar los objetivos de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa y determinar las principales amenazas. Ese programa común permitiría una mejor respuesta a las crisis externas, proteja a la UE, a sus ciudadanos, permita usar más eficazmente las oportunidades disponibles en la esfera de la defensa. Según Borrell, los expertos militares coinciden en que será suficiente crear un contingente de 5.000 soldados. En los últimos años, Moscú ha denunciado una actividad sin precedentes de la OTAN en las fronteras occidentales de Rusia. La Alianza Atlántica está expandiendo su presencia militar con la justificación de que lo hace para contener la agresión rusa. Moscú ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la creciente concentración de fuerzas de la OTAN en Europa. El Kremlin ha declarado que Rusia no representa una amenaza para nadie, pero que no ignorará las acciones potencialmente peligrosas para sus intereses. El Ministerio de Exteriores de China declaró que ningún país debería sentirse amenazado por Pekín, siempre y cuando no tenga la intención de amenazar o dañar su soberanía, seguridad e integridad territorial. La Unión Europea no debe permitir que China y Rusia tomen control de la situación en Afganistán, advirtió el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Lo que no podemos hacer es permitir que los chinos y los rusos tomen control de la situación y sean patrocinadores de Kabul, declaró Borrell al intervenir en una reunión extraordinaria de las comisiones de Asuntos Exteriores y de Desarrollo de la Eurocámara. Los dos países, agregó, tendrán una nueva oportunidad de incrementar su influencia en Afganistán. Debemos pensar en lo que va a pasar cuando nos marchemos del todo de Afganistán. Habrá que desarrollar nuestras oportunidades en la diplomacia junto con nuestros aliados, Estados Unidos y el Reino Unido, subrayó Borrell. Lo sucedido es una pesadilla y una catástrofe para la gente afgana, para los valores occidentales y credibilidad, y para el desarrollo de las relaciones internacionales, enfatizó Borrell.